Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este domingo 28 de septiembre. Yara a través del profeta Amós, capítulo 6, versículos 1a y luego del 4 al 7. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son de arpa y como David inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor en este pasaje de Amós nos está denunciando la complacencia por una parte, la corrupción y la injusticia, queridos amigos, de nuestro pueblo. Peñandella y apógina peñandera pisa contra lleva. Especialmente, queridos amigos, la corrupción de los políticos y de la clase alta, porque ave Amós directamente, directamente. Avendas ego ni ente ajinape Israel al pueblo en general, sino que sobre todo aquellas personas que están al frente de los tendotá de las comunidades. Hay una advertencia a los complacientes, porque cuando somos complacientes estamos seguros nosotros, porque ya hay copona hoy. Oñeme ese él hace sueldo y oñeme sepe oñe mondá cuepe y po mondá cuea lleva se la afirmada, pero otros hina la oyapoa, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay lo que se dice en el latín, en el derecho canónico, contubernium illicitum. Upeaisehina, ñañemo y entre dos, entre tres, un grupo, queridos amigos, para delinquir. Vean ahí, ponay. Upea la ñande yara este día, amor upide, y ñande peana y ponayse yo que fuera. Complacencia e indiferencia del pueblo con respecto a toda la corrupción. Y después, queridos amigos, un segundo elemento aquí que nos dice, Amós en la crítica, ¿verdad?, la opulencia y la injusticia. Nos describe, ¿verdad?, la extravagancia en que tantos ricos y tantas personas se vuelven insensibles ante la necesidad de los hermanos que están pasando situaciones difíciles. 1.500.000 abaelas de vino o lo que sea para una fiesta, ¿entienden? Humiana y ponaise yo que fuera. Humia y sejina que nos falta sensibilidad al aspecto del pueblo y de la gente. Y sobre todo, por último, queridos amigos, nos recuerda que hay un castigo por esa injusticia. Anuncia las injusticias que serán castigadas. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Aquí te habla, irán al exilio. Vivimos en un exilio nosotros mismos. Ñande hoy somos presos de nuestras mismas corrupciones. Porque vivimos en la pobreza, porque ñande chamí, porque indica tú y entonces la ñamaña ibate. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.